Listo, chicos, mientras se van conectando los otros, voy probando audio, probando. Si me escuchan, por favor, confirmar. Gracias. ¿No me están escuchando, chicos? Sí te escucho, profe. Ay, gracias, Ángel. Ay, Ángel, qué dicha escucharte. Ese es el Ángel que todos queremos escuchar. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, ¿y tú, profe? Bien, Ángel, bien. Ahí dispuesta a avanzar esta temática porque ya el parcial y ya todo está hecho. Ya es solo terminar esta situación de la mejor manera, Ángel. Ay, no, tengo miedo. No, que ustedes disfruten esto último. Yo normalmente soy demasiado, o sea, no significa que el parcial esté fácil y que diga ya pasaron todos, sino que normalmente ya en esta época exijo lo que es lo necesario, pero pues ya digamos que todas las normas y cosas de la clase ya las hemos dado al principio, entonces ahorita no me afana demasiado pedirles cosas, exigirles 10.000 veces más de lo normal. Bueno, estoy acá abriendo las presentaciones para terminar. Listo, para ver en dónde habíamos quedado y continuar con eso. Ay, esperen que no estoy viendo si alguien más está pidiendo acceso, sí. Bueno, hoy sí les quiero contar, esperen un segundito. Hoy sí les quiero contar que hoy sí tenemos al verdadero, al que es, al original, al único, al inconfundible David Camargo. Échenlo. No, señores. Ima- Uy, ima- no. hoy sí vamos a hablar con la verdad. Hoy me van a decir quién estaba falsificando a David. Hoy me van a contar la verdad. ¿Quién era el falsificador de David? David, yo ya te lo he comentado en clase, pero hoy delante de todos lo digo. Yo hablando que David, que no sé qué, que tan bello, que mi Salvador, que me ayudó. Y resulta que esta gente falsificándote, suplantando identidad. Esa situación ya está en manos de la policía, eso ya está ahí en proceso judicial. Profe, pero sea cual sea el David falso, fue un David bueno. Pues sí, sabes que sí, Nicolás, en medio de todo tienes toda la razón, porque sí, realmente no tuvimos problemas con el David falso. De hecho, era un poquito más chistoso. David verdadero es un poco más serio, más centrado en la Era temática. mejor, era mejor. Sí, No, era no, más Pues amable. es que Era un David cualquier pero es mejorado, mejor profe. que Era un David mejorado. normal. Como eso, chistoso. eso me suena a que de pronto algunos de los que están hablando ahí corresponden al David falso, porque Uy, se no, la están verdad. echando muchas flores. Sí, sí, bro. ¿Mm? ¿Cómo te parece eso, David? Terrible, profe. Y Terrible todavía ser. no ha confesado, es lo más triste del No, caso, pues, todavía no ha querido confesar su delito. no. Profe, simplemente puede ser que quiera confesar, pero tiene miedo a las ¿Represalias? decisiones que se tomen. No, no, porque en este caso, mira, ¿qué puede ser? ¿Miedo a qué? A que vaya a la cárcel, es lo máximo que le no, mentiras, no, ni más falta, no, no, De no, no. perder la materia. Eso es lo de menos ante la cárcel y perder la materia, Juan Pablo, Luigi, Juan Pablo. Oye, a todas esas, no mentiras, para aclarar eso, no es broma, no, ni más faltaba, no. Además, sí, lo que dice Nicolás sí fue una broma sana. Realmente sí, yo todo el tiempo, de verdad, pensé que era David. Y pues como fue respetuoso, yo dije, pues sí, sí, realmente pensé todo el tiempo que era mi querido David y resulta que no. Pero entonces resulta que el falso David te cayó mejor que el original.
No, 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 jamás sí. he dicho Claro. eso. Obvio sí. Jamás. Era un David extrovertido, bueno. Pero ustedes, ¿cómo saben que a mí me quedan mejor los extrovertidos, los chistosos? No, de pronto me quedan mejor los serios, los centrados. Yo solamente dije las características del David falso y las características del David verdadero. Entonces, no voy a hacer juicios, ni que este me cayó mejor, ni que nada. Pero le Simplemente mostraste más amor, diferentes. profe, le mostraste más amor. No, porque fíjate que ustedes no saben cómo soy yo con David en la otra clase. Entonces no se puede comparar. Pero sí era más extrovertido, definitivamente. ¿Cómo David? No sé, no está hablando. Ah, pensé que Yo estaba hablando. no estoy hablando. No, no, no. Ay, no, chica. Uy, Pero ¿qué sí, pasó? yo digo que regrese el David falso. Es que ese verdadero es como, no sé. Ay, Dios mío, esta gente Yo sí, prefiero el ¿no? David falso, la verdad. Sí, no, yo también, total. Completamente de acuerdo. Bueno, el otro falso, no, el falso no, pero el viernes se conectó también como otro Juan Pablo. Ustedes Uy, lo qué hubieran visto. barbaridad. Mira, Están suplantando a Juan Pablo. Normalmente está Luigi Juan Pablo, ¿sí? Pero el Efectivamente. viernes está Pablo, así, o sea, con esa sería Pablo, así. Uy, no. Sí, Uy. está enfermo y yo sí quedé preocupada, no te escribí, Luigi Juan Pablo, qué vergüenza, ¿cómo seguiste de salud? Yo sí quedé afanada que Súper bien. de pronto fuera alguna No, cuestión. estoy supremamente bien, mejor dicho. Sí, Valorando ya, la ya. vida. Ay, qué mal. Estupendo. Ya no Estaba muy más, serio. ya no, sí, demasiado, ya no más stickers del cuchillo ni nada de eso. Ese está ahí para hacer drama. Ese lo dejo ahí, ese lo utilizo, ese seguirá. Pero no, ya estoy súper bien. Ay, no, chicos, bueno, muy bien. Bueno, mis queridos, hoy invité o más bien, no, sí, invité porque fui yo la que extendí la invitación y ellos, algunos de sus compañeros del otro curso aceptaron venir porque pues con ellos desafortunadamente perdimos clase ayer, pero la invitación solo la aceptaron como 3 personas, ¿no? O como máximo 5, no sé cuántos estén acá, María José, David, Nicolás, Nicolás, no, el resto todos son, sí, creo que solamente están ellos, entonces pues la idea es que como con ellos perdimos clase ayer lunes, yo les decía que pues los que se quisieran unir acá para poder adelantar tema, porque con ustedes vamos a tener clase hoy martes y mañana miércoles, en cambio con ellos solamente el miércoles. Y pues la idea es que entre más avancemos, pues más insumos van a tener ustedes para el parcial. Eh, ya definidísimo, el parcial sí va a ser muy analítico, cero cuestionario, cero, digamos, como mecanismo virtual, o sea, mejor dicho, no cero, no, porque no se puede llegar a cero, pero sí va a ser de una manera que ustedes les envío yo las preguntas, el pliego vía, puede ser plataforma o lo puedo enviar igual por todos los medios, por correo, por plataforma, por WhatsApp, y ustedes contestan. Yo les quería hacer una pregunta y que ustedes sean muy sinceros conmigo. ¿Qué posibilidades hay de hacer el parcial por parejas? O sea, si a todos se les facilita o si no se les facilita. Muchísimas, profe. Señor, Muchísimas, profe. sí, Sí. Michael, Yo digo que Profe, sigue igual. en mi caso no, profe, porque pues últimamente ese internet me está fallando mucho. sí. Entonces, pues por ahí me da vaina, no sé, perjudicar a alguien. Profe, pues es que, digamos, a mí me parecería chimba. Uy, Bueno, ese Nicolás. pues porque, digamos, no existe solo el internet. Si, digamos, cuando yo hablo con Sebastián, pues lo hacemos por llamada. Entonces, pues, digamos, él y yo nos entendemos muy bien, digamos, por llamada, pues no Sí. utilizando el internet. Pues sería una opción también. Bueno, porque entonces en ese caso, pues de pronto entonces podríamos dejar la opción.
Sí, o sea, que no sea obligatorio parejas ni que sea obligatorio individual, sino, eso sí, más de 2 personas no, porque no va a ser posible trabajarlo. Más o menos van a tener casi el mismo tiempo que hubo para el video, entonces para que ustedes se preparen que tengan un tiempo para leer la pregunta, para analizarla, para imaginarse cómo, o sea, más o menos, o sea, cuando yo me siento a hacer un parcial, a diseñarlo, yo me imagino todo eso, ¿no? O sea, cuando es pregunta y selección múltiple es tiempo para respirar, analizar el parcial, la pregunta y empezar. Sí, o sea, ahí no hay mucha preparación, pero cuando son preguntas abiertas, sí, es un tiempo para pensarlo, analizarlo, decir, ok, listo, sí, esta pregunta es esto, es básicamente, yo les pongo un gran enunciado que incluye varios parámetros, entonces que no vayan a dejar ninguno por fuera, que si se van a hacer con algún compañero, entonces que se pongan de acuerdo, porque ahora, ustedes pueden analizar el parcial y como va a ser el mismo para todos, pueden analizar el parcial y decir, sí, sí vale la pena hacerlo entre los dos o no. No, definitivamente yo me quiero concentrar porque una cosa es de pronto ustedes ahorita se animan y dicen, bueno, sí, yo trabajo bien, pero resulta que también puede suceder que ustedes se dan cuenta que su parcial es mejor que ustedes se concentren, ¿sí? O sea, porque va a ser un parcial de análisis, de coger todos los instrumentos y equipos, conocimientos, apuntes, todo lo que ustedes tengan, analizarlo y contestarlo. Entonces, muchos les irá mejor individual y muchos dirán, no, sí, o sea, a mí me gusta el análisis, pero necesito votar ideas con alguien, por eso es que lo quiero hacer así. Entonces, siendo así, entonces de esa manera sería la única que de pronto, yo, o sea, yo no le vería problema que ustedes lo hagan, espérame entonces, esperen un segundo que es que Laura está intentando entrar. Un segundito. Listo. Entonces, esa sería como la cuestión, ¿sí? O sea, digamos que entonces no para, o sea, para no hacerlo, o sea, para no complicarle la vida a ustedes, porque, por ejemplo, por experiencia, este tipo de parciales yo ya los he aplicado en otros cursos presencial. Y de manera presencial me ha funcionado mucho, por eso lo intento hacer así. ¿Por qué? Porque he visto un ejercicio muy bonito de esos parciales en donde se sientan 2 estudiantes a concretar, incluso esos parciales son con libro abierto. Ellos se sientan a analizar, a pensar, a discutir, a plantear. Por eso fue que lo pensé mucho así, sí, aunque pues obviamente yo tengo que tener en cuenta que no todos van a tener la misma facilidad como dice Nicolás, a él se le facilita el teléfono, pero de pronto otros no. Entonces tienen la opción de hacerlo solos. Entonces, incluso, esperen a ver, que es que está intentando ingresar Laura, pero Laura me dice que no puede cambiar el nombre, entonces vamos a comprobar que sí sea ella, pero yo creo que sí es ella. Laura Zamacá, entonces tan pronto pues me intentas hablar para saber que si eres tú DMQJLLXGGKAVDMT. Ah, mira que No, ya se te profe. cambió el nombre. Ay, no. No, yo no soy, yo estoy como Laura Bañez, la María Ruiz. Profe, soy Entonces, Laura Rodríguez. ay, La otra Laura, Laura. profe. Ay, ya te iba a retirar otra vez, ya estaba asustada. Ah, bueno, listo, no, pero si eres tú. Bueno, listo, no hay problema. Listo, miren que sí llegaron más chicos, llegaron más personas, llevamos 24. Señora, Una pregunta, ¿el parcial lo podemos hacer en Word o debemos contestarlo en una hoja y escanearlo? de cualquiera de las dos formas, como quieran, muy libre. O sea, lo único es que como que sigan las indicaciones. Si yo les digo, porque no les voy a adelantar nada, si yo les digo es un diagrama, hagan un diagrama. Si les digo es un escrito, hagan un escrito. Eso sí, esos lineamientos se van a ser estrictos. Pero, por ejemplo, si ustedes ven que en esa hora se les facilita más hacerlo en Word, no hay problema, me lo envían. Sí que voy a tener mucho cuidado en Word y en escrito el plagio. Eso sí les garantizo, no, incluso de pronto, sabes, ahorita Julieta Tatiana, que me haces pensar, va a ser mejor hacerlo para poder determinar eso. Bueno, yo ahorita les eso que me haces pensar eso, porque sí, la idea es que esto sean ideas de ustedes. Al igual que, por ejemplo, pues ya está pasando pues
con los últimos trabajos ya que nos quedan del proyecto y eso, que eviten al máximo la copia, eviten al máximo copiar cosas idénticas de los autores. Y en el parcial sí que va a tener más restricción. Entonces, sí me haces pensar en eso, porque yo se los iba a dejar muy libre, pero para poder definir el nivel de plagio sí me toca por Turnitin. Sí, sabes que sí, Julieta, Tatiana, gracias por esa acotación. Pero igual la idea es que ustedes, o sea, digamos que en ese caso sí, si ustedes copian y hacen la copia idéntica de otros documentos, eso sí les bajaría nota. Ya los análisis que ustedes pongan, a no ser que sean muy desfasados, que digamos yo les diga, no sé, compare el grupo de los hongos con los animales, y ustedes digan, no, es que eso es lo mismo, y, bueno, pues ya sí, ya digo, no, pues este ni siquiera se tomó el trabajo de medio leer las diapositivas o de escucharme a mí. Entonces, en ese caso sí sería como los únicos casos en que bajaría nota o plagio, ¿listo? Pero de todas maneras, pues ese día yo, como ya el parcial está listo, yo sí me voy a conectar muy temprano para poder estar con ustedes ayudándoles todo el tiempo, ¿listo? Entonces, para poder estar en las horas que son. Eh, incluso, bueno, ya después les comentaré algunas cosas, pero sí sería como eso, pero por ahora sí va a ser cero cuestionario para que lo tengan presente. Bueno, mis queridos estudiantes de los dos grupos de ambiental, vamos a empezar ahora sí, o a continuar, porque pues vamos a ver, voy a guiarme un poco más por donde quedamos con el grupo anterior, que realmente en cuestión de avance de tema, me rindí un poquito más con el grupo de Nicolás, o sea, y de David, que con el de ustedes, porque pues digamos que, no sé, ese día me fluyó más el tema. Entonces, me acuerdo que cuando llegamos a este punto con el otro grupo fue como muy rápido. Pero entonces voy a hacer un breve repaso por lo menos de esta parte que íbamos hablando de todo lo que nosotros mencionábamos acerca de los sistemas de organización y de clasificación. Entonces, tanto para los dos grupos les mencionaba yo, esperen que por acá tengo un chat, a ver qué me están diciendo. Ah, no, eso ya son caritas y emojis y no sé qué. Bueno, entonces estábamos hablando de que todos tenemos que tener un sistema de clasificación. Digamos que evolutivamente nuestro cerebro tiene como algunos rezagos y casualmente este fin de semana, no me acuerdo en dónde fue, si fue del libro que estoy leyendo o de un documental que vi en Netflix, por si lo quieren ver. Se me olvidó ahorita el nombre, ahorita sí, al que quiera se los paso, es como una serie documental, cada capítulo es de 20 minutos y es sobre el cerebro. A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso. Pero en alguno de los dos lados leía yo que el cerebro humano empezó a evolucionar en la medida en que también el hombre empezó con este proceso de organización. Y eso me llamó mucho la atención porque no estaban hablando nada de esto, pero entonces cuando el hombre tiende a organizar y como a clasificar su entorno, empieza también un sistema o sea, digamos que el punto álgido de evolución del ser humano empieza a ser la capacidad que tiene el cerebro, o sea, cuando empieza ese proceso evolutivo del cerebro. Uno de los puntos fundamentales, aquí por salir un poquito del tema, pero que se los quiero compartir porque es que vuelvo y les digo, yo creo que fue más de la lectura que hice, ahorita se me confundieron las dos cosas. Sí, ya me acordé por las gráficas. Hablaban sobre la pérdida de la musculatura craneal. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos el cráneo, que es la parte del hueso, pero pues obviamente tenemos la dermis, que está cubriendo ese hueso, y tenemos una parte muscular. Cuando esa parte muscular en todos los primates, cuando hablamos de cualquier otro tipo de primate, de los monos, gorilas, chimpancés, resulta que ellos tienen una capa muscular muchísimo más gruesa. Entonces los evolucionistas empezaron a hablar de eso, entonces empezaron a decir, ah, bueno, listo, ¿qué empezó a suceder con esto? A medida que eso se fue perdiendo, la capacidad de tamaño del cerebro fue aumentando.
Obviamente, porque ¿qué empieza a suceder? Aparece una mutación. Acuérdense de esta parte que esto no lo podemos ligar a la marca. Yo no sé si alguno, haciendo que una pequeña pausa, si alguno se acuerda qué planteaba la marca. El ejemplo típico es el de las jirafas, el del cuello de las jirafas. ¿Alguien recuerda? Porque yo siempre hablo de la marca y hasta el momento ninguno me ha preguntado nada y no sé si me estén entendiendo cuando digo yo que esto es muy lamarquiano y no darwiniano. ¿Alguien sabe algo al respecto? Así tenga una breve noción. Profe, ¿no era algo así que antes las jirafas tenían el cuello cortico y evolucionaron, o sea, el cuello les creció mediante la evolución, ¿no? Para alcanzar de las hojas más altas, ¿no era algo así? Excelente, Tomás. Sí, señor. Excelente. Eh, Justamente lo que Tomás está diciendo, la Marc empezó a ver que según algunos estudios y digamos cosas que se han hecho de estudios previos de organismos anteriores o de, digamos, ancestros de las jirafas, empezaron a encontrar que tenían el cuello más corto. Entonces la Marc lo que dijo fue, ok, listo, entonces si estas jirafas tenían las más ancestrales, tenían el cuello corto y las más modernas tenían el cuello largo, es porque en la historia evolutiva entonces empezaron a alargar el cuello para poder alcanzar los árboles más altos y esos rasgos se fueron heredando. Ese es un concepto del cual nos cuesta mucho, y yo sugeriría, o sea, yo normalmente por eso no me gusta mucho explicar a la marca, porque eso nos ha dañado mucho la cabeza, porque fue uno de los grandes hallazgos de la ciencia y eso nos llevó a entender la evolución como es ahora, pero realmente a uno le queda más fácil entender eso de Lamarck que lo que plantea Darwin. Entonces, cuando uno explica y se mete muy de lleno a explicar lo que es Lamarck, le vicia a uno mucho eso porque uno dice, claro, es que tiene más lógica que un cuello se vaya alargando y que eso se vaya heredando, porque de pronto muchas veces nosotros no entendemos en qué consiste la herencia. Entonces decimos, claro, el cuello se heredó, la musculatura se heredó. Y Darwin viene a decir, no, eso no ocurre así. Resulta que los rasgos físicos no se heredan, porque imagínese, por ejemplo, si eso fuera así, si usted sufre un accidente y perdió una pierna, entonces usted le hereda la falta de pierna a sus hijos. Si usted sufre un accidente y se quemó la piel, entonces usted le hereda la piel quemada a sus hijos. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que es muy lamarquiano. Darwin que dice, no, en esa época él no se hablaba del ADN ni nada de eso, pero él dice, hay algo dentro de los organismos que cambia y cuando eso cambia, ahí ese cambio es al que nos referimos ahora con mutación. Entonces, cuando existe ese cambio, los organismos que tienen ese cambio tienen la capacidad de adaptarse más fácilmente a esas condiciones, bien sean nuevas o las mismas condiciones, pero que tienen un cambio por dentro, decía Darwin, decía, bueno, tienen ese cambio internamente y entonces al existir ese cambio, en esas condiciones en las que esos organismos viven les permiten sobrevivir más fácilmente. Al vivir más fácilmente, ahí es cuando nosotros escuchamos y lo más famoso de Darwin, ¿qué es? ¿Cuál es como la frase o el postulado? Así no lo digan exacto, pero ¿cuál es el postulado más famoso que uno asocia a Darwin? Yo sé que alguno lo tiene en mente, porque uno dice Darwin y asocia inmediatamente con una frase. A ver, chicos, yo sé, yo tengo fe en ustedes. Tomás, tengo fe en ti. Siento que lo No es sabes. la teoría de... Ay, jue madre, la teoría que él hizo, ¿no? Es que se me olvidó cómo Pues, se llama. pues sí, pero ¿qué es eso? O sea, la teoría de la Es de la evolución. evolución de... Eso, Sí, la evolución de... Ay, se me olvida La eso. evolución de las especies, Sí, las especies. pero ¿qué dice Darwin dentro de esa teoría? Hay algo Profe, que, ¿es algo de que el órgano se moldea según las condiciones del ambiente, algo así? no, eso es Lamarck, eso es muy lamarquiano y eso es Lamarck. Ok. Yo sé que les voy a decir y ya van a caer en cuenta. Profe, no Profe, es Ah, de pues, que han no, evolucionado desde uno o pocos, como pocos organismos, desde simples organismos.
Sí, eso lo organismos plantea, simples o algo así. eso lo plantea, ese es uno de los postulados importantes, pero fíjate que tú tienes en mente muy bien, David Camargo Verdadero, excelente, porque tú tienes Profe, no espérame un es algo, segundito, Jensi, espérame un segundito, ya te doy la palabra, para no dejar a David ahí en suspenso. Sí, lo que tú estás diciendo es muy cierto, pero entonces esos ya son de los postulados que incluso son de los menos conocidos, de los que a veces de pronto menos, o sea, son de los más importantes, pero de los que menos comúnmente se nombra. Ahora sí, Jensi, te escucho. profe, yo vi algo en un escrito de él, bueno, como en un PDF que decía que las especies que se adaptan son las que Ujú. logran sobrevivir. Excelente. Entonces, muy bien, Jensi, es eso. Normalmente, como nosotros lo escuchamos de manera más común, digamos como más coloquial es el término, es la supervivencia del más fuerte. Yo estoy segura que todos alguna vez en su vida han utilizado o han escuchado esa frase. De hecho, se utiliza hasta en contextos que no son reales, en los que no aplica, pero la gente ya es tan común eso que, por ejemplo, cuando lo he escuchado en eventos desafortunados, en donde, por ejemplo, hay bullying, entonces dicen como, ah, no, es que esto se trata de la supervivencia del más fuerte. Entonces el que hace bullying se siente el fuerte y intenta opacar a eso. No son escenarios, obviamente, para nada, ni justos, ni buenos, ni correctos. O, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, ahorita que se me ocurre, lo utilizan también como para no es que se me ocurren justo ejemplos que no son muy bonitos para poner, pero digamos, por ejemplo, bueno, no sé, cuando usted se pelea con su hermano y su hermano es el que le quita la comida, o usted es el que le quita la comida a su hermano, entonces le quitó el pedazo de carne que a usted le gusta, lo siento, esto se trata de la supervivencia del más fuerte. Vuelvo y digo, no son los ejemplos reales, o sea, los que yo me quiero referir con el proceso evolutivo, pero nos permite entender muy bien eso. ¿Dónde lo vemos muy comúnmente? Cuando nosotros vemos Discovery Channel, Animal Planet, que vemos que por ejemplo, hace poquito, hace un par de días nomás, se me ocurrió a mí mi grandiosa idea de mostrarle un programa a mi hija que tiene solo 10 años, va a cumplir, ni siquiera todos los tiene, va a cumplir 10 años, de, se llama Europa Salvaje. Entonces, pues ahí pues obviamente muestran cómo sobreviven las especies en los diferentes ambientes europeos y demás. Y empezaron a hablar de cómo algunas especies necesitaban sobrevivir en esos ambientes. Pues resulta que justo sale una escena de un águila real atacando a un pobre conejo, a una liebre que para esta se veía de la manera más tierna, no sé qué. Entonces, eso fue traumático y yo duré como 2 días intentándole enseñar y explicar a mi hija, eso no es posible enseñárselo a un niño tan chiquito porque ellos solamente ven que la pobre liebre es la que sale perdiendo y esa es una de las formas que nuestro cerebro nos lleva a decir, sí, la pobre liebre sale perdiendo, pero resulta que en la carrera evolutiva siempre hay perdedores y ganadores momentáneos, pero a la larga las presas tienen una ventaja evolutiva, porque entonces mientras el depredador ya tiene sus estrategias claras para poder cazar a la presa inmediatamente empiezan a ser cazados, empiezan a generar esas ventajas evolutivas que empiezan a qué. Entonces, de pronto, ¿por qué, por ejemplo, la liebre de los extremos del norte son blancas? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a los renos que en temporada de verano tienen su pelaje cafecito, o sea, oscurito, pero en temporada de invierno, cuando ya hay mucha nieve, ellos cambian su pelaje a blanco. Esas son mutaciones, son cambios que les empiezan a generar ventajas cuando son víctimas, cuando son, por eso, por ejemplo, si lo pasamos a un poco de psicología, no se sienta la víctima, porque ustedes, aparte de sentirse víctima y de haber caído y de que de pronto alguien lo haya tratado mal o que la novia lo dejó o que el novio la cachoneó, usted puede salir mucho más fortalecida de eso. Y lo mismo sucede acá en esta parte evolutiva, ¿sí? O sea, cuando una especie
es atacada. Si la especie sigue igual, pues va a seguir atacada y va a disminuir el número y desaparece y se extingue, que es lo que empieza a suceder con la mayoría de especies que han sido extintas. Pero resulta que si una mutación surge al interior de sus genes y empieza a generarle ventaja evolutiva sobre el resto de las especies, sobre esa especie cazadora, ahí es cuando empieza a haber esa ventaja evolutiva. Entonces, Lamarck decía, esas características físicas que empiezan a adaptar ciertos organismos para que puedan evolucionar. O sea, es como si la naturaleza dijera, oiga, tenemos que hacer esto para. No, resulta que son cosas totalmente al azar. Entonces, resulta que, por ejemplo, en el caso, digamos, hablemos de las liebres. Las liebres originalmente, y de hecho lo son, eran cafés. ¿Por qué? Porque muchas de ellas empezaron a surgir y a evolucionar en la sabana africana. Sabana africana, mucho sol, pocos árboles, entonces ellos necesitan un pelaje oscuro y no tan grueso para poder sobrevivir, digamos, a ese sol y a esas condiciones de altas intensidades lumínicas. Pero resulta que ellas empiezan a expandir y dentro de esa expansión llegan al Polo Norte o, por ejemplo, a Noruega o a los países nórdicos, entonces llegaron allá. Resulta que ya ese pelaje no es tan conveniente, entonces no es que ellas digan, ok, vamos a cambiar de pelaje porque entonces acá ya nos conviene más usar este, no. Empieza a aparecer una mutación en donde esa mutación hace que la liebre sea albina y genere un pelaje blanco. Resulta que las liebres que tenían su pelaje café son mayor depredadas que las que tienen el pelaje blanco y entonces aumenta el número las del pelaje blanco y disminuye el número las del pelaje café y ahí es donde empieza la evolución. Entonces ese rasgo de pelaje blanco les permite evolucionar o sea, les permite permanecer, reproducirse y por ende empezar ahí sí ya a pasar ese carácter. ¿Por qué? Porque fue una mutación que hizo que afectara directamente. ¿Se acuerdan que en alguna de las clases, yo no me acuerdo con cuál de los dos grupos, hablábamos de un gen específico que iba hacia el albinismo? Posiblemente tengamos ese gen compartido con las liebres, yo qué sé, ahí se estoy inventando, no lo sé, pero de pronto ese mismo gen ellas la tengan y le haya generado ese pelaje blanco y listo, perfecto. Ahí hubo evolución. Lo mismo nos pasó a nosotros con nuestro cerebro. Se empezó a perder, que era el ejemplo que les estaba poniendo ahorita, se empezó a perder una parte de la musculatura craneal y al quedar ese espacio, entonces resulta que fue una mutación que hizo que no se generara musculatura en el cerebro. Los organismos que empezaron a hacer esto, resulta que empezaron a generar una un mayor crecimiento en el volumen del cerebro. Y ese crecimiento en el volumen del cerebro hizo que se pudieran empezar a generar nuevas estrategias de supervivencia diferentes a las que ya se venían dando. Entonces, esos organismos que lograron tener un cerebro más grande, lograron sobrevivir más fácilmente a esos ambientes en los que ya vivían o a nuevos ambientes que colonizaron, y los que tenían esa musculatura y un cerebro más pequeño no sobrevivieron más fáciles. Entonces ahí empieza a predominar el número de esos organismos y empieza a evolucionar nuestro cerebro. La evolución del cerebro va muy ligada con la capacidad craneal que tenemos. Entonces, todas estas diversidades y todo esto ha llevado, y ahí es cuando vuelvo al punto inicial, todo esto nos lleva al punto inicial, que es el hombre aumenta su capacidad craneal, aumenta su capacidad de pensar, porque va ligado, acuérdense que al aumentar la capacidad craneal, el volumen del cerebro, el tamaño del cerebro, aumentan la cantidad de conexiones nerviosas, entonces empiezan a generar mayor número de neuronas, y al generarse mayor número de neuronas se genera mayor cantidad de dendritas y mayores impulsos nerviosos, y eso lleva a que el hombre evolucione en un ser inteligente que hasta ahora ningún otro organismo lo ha podido hacer. Es posible, uno no lo sabe, nadie lo sabe, qué tal de pronto en algún momento, yo qué sé, un oso termine teniendo de pronto una mutación que logre hacer lo mismo, pero pues esto jamás lo vamos a saber porque tendremos que esperar miles de millones de años para poder saber qué tipos de cambios van a ocurrir. Muchos ocurren al azar, muchos ocurren por las cuestiones ambientales, entonces no vamos a saber con certeza qué puede ocurrir.
dentro de ese aumento de capacidad craneal y dentro de ese aumento de volumen del cerebro y de conexiones nerviosas, empieza el hombre a querer organizar y empieza a decir, listo, tenemos nuestro entorno, vamos a organizar esto y fíjense que la organización en la evolución humana ha sido supremamente importante. Se organizan socialmente, se organizan económicamente, empieza a ver la palabra organización. Y ahí era donde empezábamos a tomar esta parte de cómo sistemas desde Aristóteles e incluso podríamos empezar a ver, y seguramente desde mucho antes, se quisieron organizar las especies. De pronto no lo tuvimos en cuenta, o de pronto dentro de esta historia partimos desde Aristóteles, pero seguramente si nosotros vemos desde antes, existe también esa necesidad de organizar. Y ahí es cuando empezamos a hablar de nomenclatura. Antes de seguir hablando de nomenclatura, ¿hasta ahí alguna duda o cuestión que ustedes quieran comentarme o hablar de lo que acabo de decir, o dudas que de pronto hayan surgido acerca de esta temática? Ninguno, chicos, pero sí están ahí, están presentes. Sí, señora. ¿No les pareció interesante nada? Yo pensé que iban a preguntar cosas de eso. ¿No les parece interesante esos procesos? Sí, es un poquito de pronto más claro cuando yo me refiero a lo de Lamarck y a lo de Darwin, es un poquito más claro a qué nos referimos con esos procesos evolutivos. ¿O todavía no es claro? Hoy hay más y hay más silencio. ¿Qué pasó hoy, Nicolás? ¿Qué pasó, bueno, Luigi Juan Pablo? ¿Qué No sé por qué pasó? estamos anonadados de tanto tema. Entonces estamos tímidos. Sí, pues me gustó más la respuesta de Nicolás, que están anonadados, porque sí, Ah, yo fui tímido entonces. este es uno de los temas más bueno, por lo menos para mí, y que de todas maneras son procesos que ustedes deben tener muy en claro para poder entender, y digamos que aquí es donde yo empiezo a retomar lo que les decía iniciando nuestro semestre. Yo siempre les voy a empezar a hablar de temáticas que, digamos, desde que empezó la parte virtual no lo he podido hacer de pronto tan a fondo, pero siempre les digo, tenemos que empezar a asociar esto con lo que ustedes van a hacer a futuro. ¿Por qué estamos hablando de esto? No solamente de los sistemas de clasificación, porque ustedes se van a dar cuenta que para aprender de botánica y para que ustedes puedan entender los nombres y todo lo que nosotros... Dime, Jensi, dime antes de seguir hablando. Sí, profe, pues sí, a mí me pareció muy interesante este tema de la evolución, porque pues en lo que leí, ¿no? Y por lo menos yo hice el cuarto punto, que era acerca de eso. Y realmente, pues por lo menos en el proceso de los animales, uno ve que hay muchos animales que pues uno piensa, o por lo menos yo pensaba, que toda la vida han sido así, ¿no? Como tal cual como uno los ve. Y pues realmente si uno se pone a estudiar, a leer y eso, uno encuentra que, o sea, han pasado millones de años y en esos millones de años los animales, como, bueno, distintas especies, han tenido su evolución muy compleja. O sea, no es como todo uno como lo ve realmente Ajá. ahorita, sino que sí, ha cambiado muchísimo. Y por lo menos yo hice la del caballo y interesante, o sea, el caballo en sí era un perro, no como Ajá. lo vemos hoy en día. Pero Eso, Jensi, mira qué bonito ese aporte que tú acabas de hacer, porque en primer lugar, de esto se trata la ciencia a la final. A mí, como profesora de biología, de ciencias básicas, persona que ha tenido y que sigue trabajando con investigación, más allá que dejarles un cúmulo de conocimientos, porque pues eso lo tienen finalmente ustedes en internet, en los libros, y acceden a él más fácilmente que lo que uno les puede de pronto guiar acá.
fíjate que en últimas es empezar a darse cuenta de esas cosas que ustedes no sabían antes. Empezar a decir, vea, yo concebía la naturaleza de esta manera. Por ejemplo, lo que nos pasaba de pronto cuando hacíamos, y que ahí fue cuando nos demoramos un montón, pero lo que yo les decía, yo prefiero generarles a ustedes esa inquietud y generarles a ustedes como esa curiosidad en sus corazones más que avanzar en tema. Porque, por ejemplo, que decíamos cuando veíamos lo de los seres vivos, de pronto ustedes simplemente decían, ok, listo, yo estudié biología en el colegio, y que los animales, que las plantas, que las bacterias, que esto, pero de pronto nunca se han detenido a escuchar o a decir, oiga, sí, a mí me ha atacado el virus de la gripa, yo he escuchado que el virus del VIH, justo nos llegó esto del coronavirus, muchos de ustedes decían, sí, pero es que los virus son vivos, son no vivos, son no sé qué. Entonces, por ejemplo, ya empezar a aclarar ese panorama y lo que dice Jensi, empezar a decir, vea, yo juraba que los pájaros habían nacido así, y digamos que ahí es donde uno empieza a entrar en contraposición de la teoría creacionista. La ciencia ahí empieza a decir, no, el mundo como lo concebimos ahora, no fue que Dios lo puso así tal cual. Entonces, las plantas, los animales, las pusimos en el primer día, segundo día, tercer día, sino que venimos de un gran y un grandísimo proceso evolutivo que ahora, que si es guiado por una fuerza divina o no, no lo sabemos. Algunos biólogos y evolucionistas dicen que la fuerza divina simplemente es la fuerza evolutiva que tiene la selección natural. Otros dicen, no, aquí existe Dios que va moldeando Vale, eso. bueno, ya. Toma lo tuyo. Cristian, yo te voy a pedir un favor. Cristian, yo en este momento te estoy escuchando, desafortunadamente por accidente se te prendió el micrófono. A esto es a lo que yo me refiero, chicos, cuando ustedes están realmente teniendo problemas de verdad, de conexión, cuando realmente no tienen, por ejemplo, esta mañana me llamó un chico de cultura física atacado, en shock, porque se le ha dañado su computador, tenían que entregar el informe, o sea, muy mal, pasando un muy mal momento, y ahí es cuando uno tiene que decir, yo tengo que ser humana y decir, hombre, de verdad hay que ayudar a esta persona. Pero cuando existen estudiantes como lo que acaba de suceder, que durante todo el semestre no han prestado atención, se han escudado en que tienen problemas y uno se da cuenta que realmente no, ahí es cuando uno empieza a decir, yo no puedo asumir que de verdad un estudiante está teniendo un problema. Entonces, mira, Cristian, si realmente tú vas a estar allá, como lo acabas de decir, toma lo tuyo y escuchando y viendo un partido, mejor ve allá y no pierdas el tiempo acá. Y a todos los estudiantes que están ahorita en eso, no pierdan el tiempo acá. Yo no les estoy tomando ni asistencia, ni calificando, ni nada. Retírense y vayan y hagan lo suyo. Y quédense realmente los que quieren estar acá. Y eso yo se los he dicho incluso en clase presencial. Cuando, por ejemplo, yo veo que hay estudiantes, y por eso en clase presencial, una de las cosas, las normas que yo tenía era no saquen su celular acá, porque si usted está acá y está viniendo, pagó un pasaje, caminó o hizo el esfuerzo o está pagando un arriendo acá en Tunja para venir acá a ver el celular, pues no venga, hágalo en su casa. Ahorita nadie los está obligando. Entonces, fíjate, Cristian, que no es que tú tengas problemas de conexión, no es que tú realmente tengas una problemática real, sino que tú estás en otro mundo. Entonces, este tipo de cosas es las que al final, cuando ustedes me empiezan a decir, profe, ayúdame, nada, ¿listo? O sea, profe, no. Ustedes les he dado todas las posibilidades. Entonces, eso sí es muy molesto porque uno está ahí sí de verdad, como tú lo decías, en lo suyo. Entonces, por favor, voy a intentar recuperar porque justamente estaba hablando de algo muy bonito que Jensi nos estaba hablando de eso, y es justamente ver el mundo diferente, verlo de una manera ya no con los mismos ojos que yo lo venía viendo, con los ojos o con la perspectiva de decir, vamos a simplemente a tomarlo como una manera, simplemente es esto lo que existe y ya. Cuando ustedes se enfrenten a futuro
a tomar decisiones de talar árboles, de hacer, por ejemplo, los ambientales tienen que hacer muchísimos estudios en que les van a decir, bueno, disminuyamos el impacto ecológico acá, pero mire, yo lo que necesito es construir esta carretera, mira a ver cómo lo va a disminuir usted ya. Tristemente eso es a lo que ustedes muchas veces se van a enfrentar. Ustedes van a prestar asesorías, ¿se acuerdan que al principio de semestre yo les decía, hagan un listado de lo que ustedes pueden hacer a futuro para que se empiecen a ubicar qué es lo que van a hacer a futuro? Entonces, en ese momento es cuando yo quiero que ustedes vean cómo vamos a recopilar todo lo que hicimos durante el semestre en una temática que se llama evolución y cómo esa gran proceso evolutivo que nos llevó a tener lo que tenemos ahora, tenemos que organizarlo en un sistema de clasificación. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar una decisión, recuerden todo esto, por eso a mí también me gusta hablar mucho de la cronología, de los tiempos, de las historias y de las líneas de tiempo, porque para llegar no solamente al conocimiento, sino también a tener un análisis más complejo de las decisiones que ustedes tendrán que tomar, necesitamos tener todo esto. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a decir, bueno, listo, tenemos acá este grupo de árboles para talar, acuérdense que ahí no solamente están los árboles, ahí hay microecosistemas, ahí hay bacterias, ahí hay virus que también nos han ayudado en nuestro proceso evolutivo. Ahí hay aves con nidos, ahí tenemos una cantidad, o sea, ¿se acuerdan que de pronto en la clase que hicimos de seres vivos, que ustedes salían a tomar muestras de los seres vivos que veían? Ustedes se dan cuenta que en un pedacito de rama hay líquenes, hay ácaros, hay insectos, hay musgos en un solo pedacito de rama. Entonces, no se les olvide que cuando ustedes toman la decisión de algo, no están tomando la decisión de algo pequeño. Y que todo esto, aquí ya volvemos ahora sí, retomamos las temáticas de lo que son esos sistemas de clasificación en los que el hombre necesitó agrupar y poder entender todos esos mecanismos para poder decir, listo, lo que tenemos y que desafortunadamente no es que nos haya servido mucho, porque sabemos que tenemos mucho y que nos hace falta por descubrir mucho más. En una de las primeras diapositivas yo les decía, tenemos más de 2 millones de especies, pero se cree y se estima que la cantidad y la diversidad de especies se aumenta en 7 veces a lo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza hasta ahora conocido. Y que como ustedes mismos lo mencionaban y lo buscábamos en las clases anteriores, tenemos sistemas filogenéticos en los que nos vamos a basar en la clasificación de esos organismos dentro de esa historia evolutiva. Por eso es que yo hago énfasis y retomo lo del tema y empiezo a incluir acá el tema evolutivo, no solamente para decir, bueno, listo, ya, la historia evolutiva, sino para que ustedes se ubiquen en lo que es realmente esa historia evolutiva, en lo que decía Jensi. No tenemos acá la naturaleza tal cual como nosotros creemos que la conocemos desde los inicios, sino que realmente nosotros tenemos una historia, un background evolutivo muy, muy grande. Entonces, estos sistemas, y en especial este filogenético, es el que más estamos teniendo en cuenta en la actualidad, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos acá este estudio que comprende, pero voy a borrar acá una cosa, controles de las reunión flotantes, listo. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto que tienen ustedes acá en pantalla, ¿cómo se llama este tipo de esquema? Árbol filogenético, ¿no? Árbol filogenético, ay, perdón, sí, muy bien, Luis Gustavo, árbol filogenético, así se llama ese esquema. ¿Qué nos está mostrando este árbol filogenético? ¿Qué podemos analizar de este árbol? ¿Qué nos está queriendo decir ese árbol? Profe, de que nosotros tenemos que somos, ¿cómo le explico? Como tenemos una descendencia y todos venimos de algo, o sea, todos venimos de lo mismo. De un ancestro común. Sí. Excelente, listo. Muy bien, Nicolás y Julián, perfecto. Lo que acaban de decir está muy bien. Este específicamente, ¿qué nos muestra? Basado en eso que ustedes acaban de decir, que es en efecto lo correcto. Entonces, que tenemos un ancestro común, pero ¿está hablando de nosotros o qué nos está mostrando este árbol?
que las diferentes especies, o sea, tienen un ancestro común y diferentes familias. Entonces, según lo que tú nos contaste la clase pasada, entre más abajo está, más primitivo es. Ujú. Y ya está eso. Bien, perfecto. Esos son análisis generales, pero este específicamente, ¿qué grupos de animales nos está mostrando? Porque ya sabemos que son animales, pero ¿nos está mostrando la evolución de todos los animales o de No, algunos grupos de los específicos? reptiles. De De los algunos reptiles. reptiles. ¿Solo reptiles? Y algunas Sí. aves y mamíferos. Exactamente. Pero entonces fíjense que no se centra en los mamíferos. Ahí los mamíferos de qué nos sirven? Eso, o de pronto, bueno, no, de pronto alguien sepa, así no lo oiga con los tecnicismos correspondientes, pero el mamífero ahí, ¿qué función está cumpliendo? Porque fíjense ¿qué sucede acá? Tenemos un ancestro, esperen a ver si puedo poner acá el bichito láser, que asumo yo que pueden ver mejor así cuando señalo con esto. Tenemos entonces acá un ancestro amniota, se llama este, y se diversifica en dos ramas. Entonces nos habla acá de estos que se van hacia los saurópidos y a los sinápsidos. Y los terápsidos se van a formar en los mamíferos. Pero fíjense que este cuadro lo que menos nos quiere mostrar es los mamíferos. ¿Por qué? Porque nos dice, sí, los mamíferos se fueron hacia allá, pero fíjense que nos quiere mostrar algo más y es la mayor diversidad que tenemos acá, porque fíjense que mamíferos ponen incluso hay un felino, pero no nos especifica ni de homínidos, ni de los felios, ni de los otros, nada. O sea, simplemente nos dice, aparecen los mamíferos en algún punto de la evolución que se separaron en saurópidos y sinápsidos. ¿Qué puede ser eso? De pronto la aparición de pelo, los cambios de pronto en los tipos de respirar, en la forma de respirar de estos organismos, que hicieron que unos fueran mamíferos, el tipo de sangre, por ejemplo, acá normalmente casi siempre esta división nos lleva este puntico que yo estoy poniendo acá en rojo, y ese punto definitivo de evolución nos está diciendo sangre fría y sangre caliente. Los de sangre fría, normalmente nosotros nos referimos a esos animales, no significa que todos sean así, pero bueno, en cuanto a reptiles, sí, aquí empieza a cambiar un poco eso hacia las aves, pero digamos que esos de sangre fría significa que dependen 100% de cómo está el ambiente. Nosotros que somos de sangre caliente, tenemos una autorregulación, una homeostasis interna que nos permite, independientemente de cómo esté el ambiente, reaccionar por dentro. En cambio, ellos, los de sangre fría, dependen del ambiente. Entonces, ¿hacia qué grupos nos está mostrando más este cuadro, este mapa, este árbol filogenético? ¿Qué grupos son como los que nos están queriendo mencionar más ahí? A los de sangre fría. Que en este caso estaríamos hablando más específicamente, De los reptiles. exactamente, De reptiles. de los reptiles y las aves. Fíjense Ujú. entonces qué sucede acá. Ya nos olvidamos de los mamíferos, es decir, de los sinápsidos y nos vamos con los saurópidos. Los saurópidos tenemos acá una división, los anápsidos y los diápsidos. Y fíjense qué sucede acá. Los anápsidos y los diápsidos. Entonces tenemos acá unos que ya son extintos, esto significa que ya se extinguieron estas líneas punteadas. Si ven, aquí ya nos dice que son extintos. Tenemos los anápsidos que vienen siendo las tortugas y los diápsidos, que ya tenemos a los lagartos, a las culebras, a los cocodrilos, a los que también están extintos. Acá nos faltó, bueno, acá algo sucedió, acá de pronto nos tocaría ver la fuente original, exactamente qué quería decir estos puntos acá, porque normalmente cuando uno pone puntos, líneas punteadas, es que son extintos, pero fíjense que acá nos habla de estos, los pterosaurios, que son extintos también, y los dinosaurios en general, que son extintos, y no les ponen los puntos, entonces las convenciones para este cuadro fueron diferentes, para este mapa. Y fíjense acá, las aves. ¿Cuántos de ustedes sabían que las aves tienen su ancestro evolutivo en los reptiles? Es decir, dicho de manera más coloquial, ¿cuántos de ustedes sabían que las aves son reptiles evolucionados?
que si nosotros hablamos de los lagartos o de los cocodrilos, podríamos decir que las aves son un tipo de reptiles evolucionados. ¿Cuántos de ustedes ya conocían esa información? Ahí los escucho. Pues Yo, así, profe. así concreta como tal, no, profe, pero pues yo sí tenía conocimiento de que, por ejemplo, el animal que está más relacionado con los dinosaurios es la gallina. Exactamente, muy bien. Eso, tú Profe, tenías, señor. profe, pues yo había leído en algún artículo donde decía que por lo menos las plumas anteriormente eran escamas, o sea, que era como una evolución de las aves que anteriormente eran escamas, ¿sí? No sé si... Ajá, Pero, exactamente. De hecho, cuando ustedes analizan las patas de las aves, y sobre todo, siempre digo que los que están en campo son muy afortunados porque ahorita van y cogen sus gallinas o se ponen a analizar las aves que de pronto están cerca de los árboles que están cerca de su casa. Y fíjense que las patas de las aves son muy similares a las patas de los reptiles. Sí, pues ten en cuenta estos que tienen apéndices externos como los lagartos, no las serpientes, obviamente, y los cocodrilos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta y analizan o busquen ahorita en internet los que de pronto no tienen la posibilidad de ver un ave en vivo y en directo, o los que tienen pajaritos, aunque pues eso sí, por eso no lo promuevo mucho porque a mí se me parece muy feo, por muy lindos que sean tenerlos ahí encerrados, no, nunca apoyo eso. Pero bueno, igual si los tienen, no voy a entrar a juzgar, sugeriría que no lo hicieran, ya no los vayan a liberar porque los matan, ¿no? Tampoco van a decir, la profesora dijo que eso era antinatural, entonces lo va a liberar, no, porque ya él no está apto para ir y buscar su ambiente natural, entonces lo que hacen es ya, eso es, mejor dicho, eso es de una manera controlada, eso no se puede hacer así como así, pero sí, desafortunadamente las aves las tomaron domésticas y eso ha sido un desastre, al igual que, bueno, pero no hablemos de eso porque ahí se me alarga el tema. Pero entonces, la cuestión es que si ustedes ven las patas, las patas de una gallina tienden a tener esas mismas garras y esas escamas que nosotros vemos en los cocodrilos o en los lagartos. Comparen en internet, por eso les decía ahorita, busquen pata de lagarto o pata de cocodrilo y pata de ave. Y se van a dar cuenta que su estructura de garra, eso tiene un nombre ahorita, se me olvidó, pero la garra que sirve para cazar es una garra predadora, ahorita me acordaré el nombre, es muy similar. Entonces, ¿qué profe, empezaron a...? es, es una espuela, ¿no? No, eso tiene otro nombre un poquito Se le más dice como técnico. espuela. Sí, ese nombre es más común. Ahorita me acuerdo porque eso tiene, yo me acuerdo que nos enseñaban que era la pata predadora y tenía esa forma así de garra de poderse, por ejemplo, si nos imaginamos al Sí. ave, señor Julián, no, bueno, entonces listo. Esa Sí, profe, forma, pero no. no, ahorita sí se me olvidó a mí también, pero bueno, ahorita yo sé que siempre me acuerdo después de los nombres y si no se los digo en la siguiente clase. Eso tiene un nombre, ese tipo de garra que es la que utilizan las águilas. De hecho, ese nombre se utiliza más para las águilas que tienen sus garras para poder cazar las presas. Eso viene de los reptiles y en una época nosotros veíamos cómo la clasificación de los organismos hacían ver a las aves como un grupo completamente diferente a los reptiles. Entonces se hablaba de anfibios, reptiles, aves, mamíferos, o sea, clases completamente diferentes. Todavía lo vemos diferente, o sea, en últimas, las aves siguen siendo un grupo evolucionado de los reptiles, pero sigue siendo una clase diferente. Pero los investigadores empezaron a decir, oiga, sí, o sea, sí son diferentes eso, pero ¿de dónde vienen? Porque vemos que todos tienen un ancestro común, pero no cuadraba. Entonces ahí es cuando entra la filogenia y empieza a decir, vamos a empezar a analizar. Entonces, primero hablamos de un sistema fenético en donde empezábamos a ver los caracteres morfológicos que compartían los organismos. Entonces, como nos dice acá, la cantidad de caracteres que
tienen en común los organismos. Entonces, por eso las aves no tenían muchas cosas en común con los reptiles, ni con los mamíferos. Entonces, se consideraban un grupo completamente aparte. De hecho, esto era así. Entonces, surgía es que no me voy a poner a dibujar porque pierdo mucho tiempo, pero surgía una rama acá completamente independiente. Hasta que ya algunos investigadores se pusieron a analizar, no solamente morfológicamente, sino empezaron a estudiar esa historia evolutiva. Y esta gente eran unos duros, porque llegaron a conclusiones de historias evolutivas muy tesas, muy, muy grandes, sin tener datos moleculares. Ahorita es más fácil porque la genética nos está permitiendo empezar a evaluar qué genes se parecen, qué tan diferente es este genoma del otro. Entonces ya podemos decir, bueno, si son muy parecidos, entonces tienen más relación evolutiva y Entonces empezamos a ver eso. Pero en esa época esa gente eran unos tesos que llegaban a este tipo de conclusiones sin tener un solo dato molecular. Entonces ellos llegan a decir, ok, listo, las aves realmente vienen del mismo ancestro de los reptiles, y en especial de este grupo de reptiles que incluyen a los lagartos, a las serpientes, a los cocodrilos, a los dinosaurios. Entonces, el primero que dijo esto fue cuando empezaron a analizar a los dinosaurios extintos y empezaron a analizar las características, y se empezó a descubrir por registros fósiles las características de los dinosaurios que volaban. Entonces empezaron a decir, vea, tienen más características estos dinosaurios que vuelan con las aves que si fuera un grupo completamente independiente. Entonces empezó a hacer ahí. Ahí es donde empiezan a aparecer como las herramientas que se estudian o que tiene la sistemática. Acordémonos que por sistemática nosotros entendemos toda esa ciencia que agrupa todos los sistemas de clasificación. Entonces, ese sistema de clasificación o esa forma como nosotros clasificamos y organizamos a las especies se puede hacer a partir de morfología. Morfo, recuerden que viene de forma, morfo significa forma, logía, estudio, entonces estudio de la forma comparada. Entonces, ¿qué significa eso? Analizamos la anatomía, se analiza el desarrollo embrionario, se analiza la estructura celular y se analizan los fósiles. Esto, a pesar de que ahorita muchos estudios han permitido revelar que eso que se hacía en esa época no estaba tan bien hecho, pero fueron claves para poder generar nuevos conocimientos. Ahora se hace más con esta parte, con la bioquímica comparativa o bioquímica comparada, en donde se analizan aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos como el RNA y el ADN. En especial en esto se utiliza mucho más el ADN. Con el grupo B, o sea, con el grupo de Nicolás y David, ya hemos visto esto, ya hemos hablado de los sistemas de clasificación que están teniendo Aristóteles, Haeckel, Copeland. No me voy a detener en esto, porque quiero, esto mismo ustedes lo van a comparar con respecto a la página que les dejé, y vamos a empezar a hablar ya, a pesar de que esto, ustedes me están escuchando bien, es que se me puso lento el computador. Sí se escucha un poquito trabado. Pero esperen, Está ya cortando sé. mucho, profe. Sí, no, ya sé qué es, chicos. Regálenme, ahí aprovechen para tomar aire. Yo no me demoro mucho, me demoro por ahí 2 minuticos, pero es que ya sé qué pasó, es que se me está descargando el computador, entonces voy por el cargador. Pero aprovechen ahí para estirarse y eso mientras vengo. Listo, ya volví. Eso fue rápido. Yo creo que ya ahorita me deben estar escuchando mejor porque es que mi computador normalmente se pone... Ay, no, esperen, esto sigue todo lento. ¿Por qué? Ay, ¿me escuchan mejor, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Señora, Listo. Entonces continuemos que aquí empieza lo interesante.
O no, todo ha sido muy interesante, sino que aquí empiezan unos puntos álgidos que son muy importantes que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, cuando nosotros, y por eso yo estoy mezclando todo el tiempo evolución con los reinos, con todo lo que estamos hablando ahorita, porque es muy importante que ustedes empiecen a ver que de esos procesos evolutivos es que tenemos esta gran diversidad que les estoy mostrando acá en este diagrama. Partimos de no, se me pone lentos cuando pongo no, voy a quitar ese láser, porque ahorita estaba solo con él y ahora cómo lo quito, ahora no sé cómo quitarlo. Ya, sí, se me pone lento, no sé qué pasó. Entonces me distrae mucho. Entonces, listo. Recordemos que tenemos un procariota ancestral que según el laboratorio que ustedes hicieron, ¿cómo se llama este procariota ancestral? Luca. Luca, casi le ponen Luigi, pero no, le pusieron Luca. No, Sí, ellos no se, ¿cómo Luigi, Juan Pablo? ellos no se descacharon tanto. No, Luigi, tú eres todo mal con tu nombre, me parece un nombre bonito. Me recuerda a un videojuego por ahí ya ni me acuerdo qué es, pero me suena a nombre de videojuego, pero eso significa que eres de la era moderna, ¿sí? Tú puedes decir eso, yo soy ya de la era moderna, ya no soy de estos procariotas ancestrales, ya estás por acá en el nivel evolucionado, en los vertebrados. Entonces, a lo que voy con todo esto que hemos hablado de evolución y que a pesar de que, sí, desafortunadamente por alguna razón, cuando yo explico esto face to face me doy cuenta por lo menos de si me están siguiendo la onda, no, aquí es un poquito difícil ver eso, pero pues igual les he dado la misma información que normalmente les podría dar frente a frente, con la única diferencia que eso, que cuando yo veo que hay caras que me hacen caras como de no estoy siguiendo la idea, me vuelvo un poquito a sudar. Entonces, por eso les pido a explicar, perdón, les pido un poquito que si no me siguen la idea con todos estos términos y conceptos evolutivos, no importa, lo volvemos a explicar para poder ver más a fondo esto. Entonces, esa gran diversidad que fue necesaria, digamos que encasillarla en procesos de clasificación y en mecanismos de organización de información, surge de un organismo muy sencillo, de un organismo que llamamos LUCA y que se deriva, a partir de él se deriva todo lo que nosotros conocemos hasta ahora. Eso, como lo decía Nicolás, entre más esté hacia la raíz del árbol, con raíz hablamos obviamente en la parte basal o básica del árbol, es más ancestral. Por lo tanto, la aparición de la eucariota ancestral es muchísimo más antiguo que lo que nosotros podemos ver de estos procesos evolutivos. Este cuadro, este árbol filogenético puede tener de pronto algunos errores o algunas cosas, pero a mí me gusta mucho siempre mostrarles a ustedes cómo se empieza a diversificar todo. Entonces, ya hemos hablado muchas veces de cómo se llevan a cabo estos procesos para bacterias y para arqueas. ¿Sí? Este es un poquito viejito, si ustedes se dan cuenta, aquí todavía hablan de Monera, y Monera ya está mandada a recoger, lo mismo Protoctista, por eso se me hace un poco extraño pues que la página hable de Protoctista, pero pues volvemos a lo mismo. Ahorita nos interesa también que ustedes entiendan esto de manera dinámica, ¿sí? Entonces, por eso, pues de pronto a estos le minimizamos ese tipo de cambios, pero pues bueno. Tenemos entonces acá que fíjense, según este cuadro, ¿qué es más evolucionado? Los organismos, los nidarios, ¿saben ustedes qué son? Los nidarios son las anémonas, las aguamalas, se me olvidó ahorita, los mismos corales, ahí están dentro de nidarios está ahí. ¿Qué sería más evolucionado? ¿Los nidarios o los líquenes? Pero mira que es que aquí pusieron, no metamos a los líquenes porque los líquenes me toca hacerles una aclaración. O los cigomicetos. Aquí están los cigomicetos y aquí están los nidarios. Según este cuadro o este árbol, ¿qué podríamos determinar como con mayor evolución? ¿Estos nidarios o estos cigomicetos? Los nidarios, ¿no? Los nidarios.
Ahí podríamos hablar acá que nos faltaría, que realmente hubiera una línea de tiempo que nos permitiera decir cuál, digamos, llegó a tener un proceso más, digamos, en mayor tiempo de evolución. Pero si nosotros vemos por todos los procesos evolutivos que tuvo que pasar el nidario para llegar a ser nidario, comparado con los cigomicetos, según este cuadro, eso sería. ¿Qué nos permitiría, y esto ya los voy yo preparando para el parcial, qué nos permitiría de pronto conocer realmente y afirmar que los nidarios son más evolucionados que los cigomicetos? ¿Qué tipo de cosas nos podría ayudar en este caso a resolver esa incógnita? ¿Qué herramientas ustedes creen que podríamos llegar a utilizar para resolver esta incógnita? Y me voy a volver por acá. Porque recordemos que las herramientas son lo que nosotros hemos usado hasta ahora para poder estudiar a los organismos, que es a partir de la comparación de características morfológicas o la comparación de moléculas bioquímicas. Entonces, solamente lo podríamos hacer con estudios bioquímicos que nos permitieran llegar a decir, ok, listo, si yo comparo el ADN unidario con respecto a un cigomiceto y yo empiezo a encontrar que de pronto el nidario tiene mayor cantidad de genes y tiene genes de pronto que cumplen unas funciones muchísimo más específicas, ahí podríamos empezar a hablar de eso. Voy a hacer una pregunta un poquito más sencilla. Ubiquémonos en esta rama de las plantas. Tenemos entonces acá las gimnospermas y las angiospermas. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? De hecho, ustedes con un cuadro de estos pueden estudiar divinamente para el parcial y teniendo esta información es suficiente para el parcial. Si nosotros tenemos acá las gimnospermas, se me perdió acá, listo, entonces tenemos acá las gimnospermas y las angiospermas. Nos vamos a situar acá. ¿Cuál es evidentemente más evolucionada? ¿Las gimnospermas o las angiospermas? No sé, las Angiospermas. angiospermas. Las angiospermas, sí. Según ese diagrama, acuérdense que entre más abajo esté, entre más está hacia la base, a veces el cuadro, el árbol está horizontal. Acá la base, es que ahorita sí no me está ayudando mucho estas herramientas. Acá la base está acá, pero a veces la base la ponen hacia horizontal, ¿sí? Entonces el cuadro podría tener la base acá y se despliega de manera horizontal. Acá lo tenemos vertical. Entre más esté cerca del organismo ancestral que le dio origen, más o menos evolucionado es. Entonces aquí hablamos de que las gimnospermas son más ancestrales. Cuando decimos que algo es menos evolucionado, no decimos menos evolucionado, sino más ancestral. Entonces, porque recordemos que, por ejemplo, las eubacterias, y aquí es algo muy particular y con muchos organismos sucede eso, que pueda que sean más ancestrales que todos, pero realmente, por ejemplo, sus procesos evolutivos nos han llevado a decir que son muchísimo más evolucionadas que cualquiera de estos organismos que nosotros tenemos acá. Pero cuando nosotros vemos esta historia evolutiva de esta manera, lo que nos está queriendo decir este árbol de la vida es que tenemos justamente algunos organismos más evolucionados que otros. Este señor utilizó el ARN ribosomal, específicamente la unidad 16S. Este 16S viene de una unidad que nosotros llamamos las unidades de sedimentación para estudiar estos tres dominios que nosotros conocemos. Ay, yo ya siento que esto, no, sí. Yo ya siento que esto lo habíamos hablado, pero bueno, por lo menos con el grupo B. Pero entonces acá nosotros tenemos que lo que empezó a coger fue a comparar el ARN de diferentes organismos y ahí fue cuando llegó a esta gran conclusión. Esto es muy importante en la historia de la biología. Cuando este señor estudia el ARN de las arqueobacterias, el ARN de los eucariotas y el ARN de las bacterias y se da cuenta que a pesar de que pueden tener características similares, son muy diferentes entre cada uno de estos grupos, porque acordémonos que arqueobacterias antes las metían acá en el mismo grupo de bacterias. Entonces eran solamente los eucariotas y los procariotas y listo, pare de contar.
pero a los arqueobacterias las metían acá. Entonces, por eso ahora hablamos solamente del dominio arquea. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar. Quiero que ustedes se lean muy bien estos cuadros, ¿sí? Yo les he dicho por ahí que por favor, si no les he subido las presentaciones, me avisan, pero como hasta ahora ninguno me ha escrito, yo la verdad no revisé la plataforma, me avisan si no las tienen. Acá tenemos características que nos permiten comparar y diferenciar cada uno de estos grupos. Comparar significa que nos lleva a permitir encontrar o semejanzas o diferencias. Entonces, por ejemplo, bueno, envoltura nuclear, yo creo que todos entienden eso, organulos envueltos en membrana nuclear lo entienden, o con membrana, perdón, lo entienden. Peptidoglicano significa ¿se acuerdan que eso también estaba por ahí en el laboratorio que les puse? Es un polisacárido que tienen las bacterias y que no lo tiene ninguno de estos dos dominios. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios filogenéticos, estudios comparativos, empezamos a ver esto, qué tanto comparten y qué tanto se diferencian. Por ejemplo, acá ya tenemos unas características un poco más hacia la parte molecular. La ARN polimerasa es un tipo de enzima que está implicada en los procesos de transcripción. Entonces tenemos que para bacterias tenemos un solo tipo, pero fíjense que aquí empezamos a ver cómo se empieza a asociar más arquea con eucaria. Por eso hablamos que este grupo de bacterias tienen características más ancestrales que las mismas arqueas, que se creían que eran más antiguas al principio que las bacterias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de bacteria, un solo tipo de RNA polimerasa, mientras que en arquea y en eucaria son varios tipos. ¿Qué implica esto? Que la ARN polimerasa, como está implicada en los procesos de transcripción, es decir, en pasar esa información de DNA a RNA para después pasar eso a proteína, esa ARN polimerasa es la que está implicada justamente en ese proceso de transcripción, en convertir ese DNA, esa información que tiene el DNA en RNA. Y cuando convierte esa información significa que estamos haciendo ese paso del gen a la proteína. El RNA es una molécula intermediaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenga varios tipos y que tenga solo un tipo. Que acá tendríamos menos cantidad de genes y menos procesos de expresión génica que los que vamos a tener en arquea y en eucaria. Entonces, tanto arquea como eucaria van a tener mayor cantidad de genes y un proceso de transcripción muchísimo más complejo. Ahí es donde nosotros hablamos de esa expresión diferencial en los organismos, que es muy importante para tener en cuenta también cómo se llevan a cabo esos procesos en los que se lleva a cabo esa expresión genética que finalmente se va a ver en proteína, pero que empieza justamente desde este punto. Entonces, por ejemplo, esta ARN polimerasa es muy importante. Acá tenemos aminoácidos iniciadores de la síntesis. Esto significa que cuando nosotros estamos en el proceso de traducción, eso sí me ha hecho falta, ¿no? Que yo les dije que les iba a definir los temas específicos de transcripción y traducción, y Laura Zamaca no me avisó que no les he enviado eso. Laura, porfis, tú que eres así toda pendiente de esas cosas y siempre te agradezco mucho que me recuerdes eso. Ponme por ahí un mensajito esta tardecita, si no se te olvida, o cualquiera, sino que es que Laurita siempre ha estado ahí como ayudándome a recordar esas cosas sin ser intensa ni nada, porque no significa que ella sea cansona, sino todo lo contrario, ha sido un soporte bien importante en eso. Si de pronto puede ser tú o cualquiera, si no les he definido eso, me escriben. Muchísimas gracias, Laura. Listo, porque esto, por ejemplo, es importante. Ya en este punto, ustedes deberían estar entendiendo qué es esto. Estos aminoácidos iniciadores de la síntesis de proteínas. De hecho, por ejemplo, con que ustedes entiendan a qué se refieren esto, ya es suficiente para mí que ustedes estén preparados para el parcial con esto. Cuando hablamos de ARN polimerasa, transcripción, pero cuando hablamos de aminoácidos iniciadores de la síntesis de proteínas, significa que en ese proceso de transcripción a traducción, el ARN mensajero lleva información por codones, 3 pares de bases que van a ser leídos por el ribosoma y que cada 3 pares de bases van a producir un aminoácido. Acuérdense que aminoácido es la molécula o ese monómero de las proteínas. Entonces, esas tres pares de bases que llamamos codones y que van a producir
un solo aminoácido, para poder empezar todo este proceso tienen que tener un aminoácido de inicio, es decir, un aminoácido que va a empezar a decir, acá empezamos la traducción de una proteína. Si no están estos aminoácidos, no se puede llevar a cabo la transcripción. Entonces, en bacterias se llama formilmetionina y fíjense que aquí empezamos con más semejanzas entre estos dos dominios. Uy, hoy sí se me fue la voz rapidísimo. Tenemos entonces en el dominio arquea y en el dominio eucaria, el aminoácido metionina, que es el que marca el inicio de esa traducción. Los intrones, alguien en algún momento me hablaba de intrones y exones. Recuérdenme qué son los intrones y qué son los exones, porque yo sé que yo lo mencioné en el video que los hice ver de transcripción. ¿Qué son los intrones y qué son los exones? Oiga, este grupo, fíjense que yo creo que Nicolás, las Lauras, Davidcito, todos los que están acá del otro grupo no me van a creer porque yo siempre les he dicho como, no chicos, es que del otro grupo participan mucho. Es que en serio ustedes están muy callados y siempre les llamo la atención porque básicamente el único que me habla en clases es Nicolás. David hace sus participaciones menos frecuentes, pero digamos que Nicolás es el único que me habla y siempre los hago quedar bien. Siempre soy yo como, no, es que el otro grupo sí me participa y hoy me están haciendo quedar como un zapato. Michael Qué que aburrido habla, la última vez, profe. Ah. sí, ¿por qué? ¿Por qué no te deja hablar, Ángel, en el momento, Como Ángel? siempre, profe, como siempre. Ángel, yo no sé, fíjate que, sabes, yo que he pensado que de pronto tú atraes eso con la mente porque yo nunca lo hago adrede. De hecho, a mí me gustan mucho tus participaciones. Porque, por ejemplo, al igual que me pasa bueno, con muchos, no, porque no voy a empezar a nombrar a unos ahorita y después los otros dicen, ah, mis participaciones no son importantes, no. Pero me pasa con muchos de ustedes, tú haces unas participaciones muy concretas y muy concisas, entonces nunca lo hago con la intención de no dejarte hablar. Siempre ahí pasa algo o hablan muchos o lo que sea, pero no. Hoy están tan callados, o sea, estoy así como en shock. ¿Los están intimidando los del otro grupo, Profe, no, chicos? es que, digamos, yo no he participado, es porque tengo miedo de no decir lo correcto. No, ay, Nicolás, ustedes saben que ustedes siempre dicen lo que sea correcto o incorrecto, y a mí me encanta que ustedes hablen. Pero yo sé que ustedes, y estaba esperando, no voy a decir de quién, pero estaba esperando la participación de alguien que me dijo que iba a ver mi video de pe a pa y que iba a tomar apuntes y no sé qué, y si sé más. No voy a decir quién, pero estaba esperando la participación de él para que me dijera qué son los intrones y los exones, porque yo sé que yo lo dije en ese video. Pero pues creo que eso hacía referencia, era como una zona en sí del ADN que nombraba algo así como 5' y 3', pero entonces no alcanzo a recordar bien. Era sobre... ¿Eso no es el ARN polimerasa? Ah, ah. Listo, muy bien, Michael. Le pegaste a uno. No, A Luis eh, Gustavo. lo de los intrones luego no son como esas discontinuidades en el gen, algo así. Y Excelente. los exones serían como los que, creo que son los que codifican las proteínas, ¿no? Excelente, Luis Gustavo. Sí, señor. Entonces, cuando Luis Gustavo nos habla que existen discontinuidades, significa que el gen nosotros lo asumimos como una secuencia de ADN. ¿Qué es una secuencia de ADN? Y por eso hablamos de secuenciación, que vienen las bases nitrogenadas unidas una tras otra en un orden específico. Ese orden específico de esas bases va a dar como resultado, después de ese proceso de transcripción y de traducción, una proteína. O otro tipo de moléculas, normalmente son las proteínas de los 22.000 genes de los 30.000 genes que se han descubierto hasta el momento. En los seres humanos, por lo menos se ha descubierto que 18.000 de esos 30.000 están codificando específicamente proteínas. Es decir, que es solamente 18.000 de los 30.000 están mostrando las características que nosotros vemos de nosotros como tal, solo 18.000. El resto están codificando en sí otro tipo de enzimas funcionales o sobre todo, por ejemplo, RNAs
o por ejemplo otro tipo de moléculas que no necesariamente están implicados en ese proceso de proteínas. Pero la información, y ojo, anótenlo por ahí porque esto es muy importante, la información. A alguien se le abrió el micrófono y Dios mío, yo no sé, toca que tengan más cuidado porque menos mal no se le escapó nada mal como a Cristian. Pero bueno, en los exones, se lleva, o es la información perdón chicos por mi voz, ya me estoy quedando sin voz, menos mal no tengo más clase hoy, si no. Esos exones son los que tienen la información para producir proteína. Yo creo que yo lo decía en la presentación, que yo decía, acuérdense de exón o no sé, creo que no. Ah, no, era para otra cosa. Pero exón tiene que ver con expresión. Y si es expresión, es porque se va a convertir en proteína. Intrón es el introvertido que está ahí en el ADN y que todavía no sabemos. Imagínense ese niño que va o esa niña introvertida que va a la fiesta, que no baila, no habla, no toma. Y uno dice, ¿pero a qué vino? O sea, pero es tan introvertida que su personalidad es esa. Y no significa que no sirva, no significa que no está haciendo un papel en la fiesta, está haciendo un papel en la fiesta. Los intrones también están haciendo un papel en la fiesta, pero todavía no sabemos exactamente qué papel están haciendo. Los exones son los extrovertidos. Cuando llega, yo me imagino, porque no sé si Luigi Juan Pablo y Nicolás sean así en las fiestas, pero yo me imagino que Nicolás y Luigi Juan Pablo llegan a una fiesta familiar o de amigos o lo que sea y son el alma de la fiesta, en especial con los amigos, creo yo, me imagino. Entonces ellos son como esos extrovertidos que se expresan. Los introvertidos, es decir, los intrones, no se van a expresar. Yo sé que con eso imposible que se les olvide esos dos conceptos. Entonces, cuando hablamos de intrones en los genes, significa que, como lo decía Luis Gustavo, hay espacios, son intermitentes. Entonces, intron-exón significa que podemos tener un exón que tiene información para producir proteína, pero está, digamos que en intermedio de varios exones hay intrones. Entonces, ¿qué hace el proceso de transcripción? Cuando se transcribe la información de DNA a RNA, se cortan los intrones y se dejan solamente los exones, porque a mí lo que me interesa es la información que se va a producir, o sea, la información genética que se va a expresar en proteína. Entonces, en bacterias tenemos muy pocos intrones, mientras que en arquea y en eucaria sí tenemos muchos intrones. Bueno, esto ya es muy específico, por ejemplo, respuesta a antibióticos, estreptomicina y cloramifenicol, eso ya son como respuestas bioquímicas, eso sí no lo voy a explicar porque no, pero esto sí ya ustedes me lo pueden explicar. ¿Qué significa histonas asociadas al ADN? ¿Qué significa que en bacterias sea ausente, en arqueas presentes y en... Ay, mentiras, estaba leyendo mal. Yo sí dije, este cuadro está mal. Bacterias ausentes, arqueas presentes en algunas especies y eucaria no, sí está mal. Este cuadro, ¿dónde lo sacaría yo? Porque ahí acuérdense que las histonas sí son totalmente presentes en eucaria. Pero, ¿quién me explica esto? Así sea con este error que está acá. Eso yo sé los... Ay, no, chicos, yo... No los va a volver a halagar. Cierto, Nicolás, que yo a veces a ustedes los regaño mucho porque soy como, chicos, participen, mire que con el otro grupo me salió una clase lo más de bonita porque participan. Chicos, participen, que es que el único que habla acá es Nicolás. Nicolás, dime si no les he dicho muchas veces eso. Ay, Nicolás No se puedo fue. afirmar o negar nada. Ese Nicolás, sí. Pero oigan, me están haciendo quedar como un zapato estos chinos. Oye, ¿qué les pasó hoy? ¿Será por el festivo? ¿Qué será? Porque de histonas hablamos hasta, mejor dicho, que hecho por hablar tanto de estos procesos de empaquetamiento nos quedó menos tiempo para hablar de transcripción y traducción. Bueno, les queda ahí de tarea. No, esto sí. Pues, ¿qué son las proteínas?
que acompañan al ADN. Veas a Laura Zamacada del otro grupo y sacando la cara. Muy bien. Sí, señora. Sí, son las proteínas que ayudan en el proceso de empaquetamiento del ADN. Acá, ojo que aquí hay un error garrafal. En Eukarya sí son presentes. En Arquea presentes en algunas especies. Eso significa que algunas no tienen y que algunas tienen como nosotros. Cromosoma circular presente en bacteria, presente en arquea y ausente en nosotros. ¿Cómo se organizan los cromosomas en nuestro, o cómo se organiza el ADN en nosotros, en los eucariotas? De forma lineal. A manera de cromosomas, exactamente. Y fíjense que acá era lo que yo les decía, estas arqueas tienen una característica especial, es que vienen a ambientes extremófilos, y acá es donde vamos a ir a eso. Empezamos a ver, ya hemos hablado de esa diversificación, me voy a centrar en características muy específicas de estos dos grupos para terminar. Entonces, ubiquémonos primero en esos ambientes primitivos. ¿Cómo era el ambiente primitivo antes de que existiera cualquier organismo? Cálido, reductor, la atmósfera no tiene oxígeno, está compuesta por dióxido de carbono, altos contenidos de nitrógeno, de hidrógeno. Cuando empezó a aparecer el vapor de agua, ahí empezaron a aparecer los primeros organismos. ¿Por qué? Porque ya se empieza a ver una mezcla de esos primeros elementos para poder empezar a formar químicamente, porque vuelvo y digo, nosotros por ser organismos vivos no es que seamos completamente diferentes a lo que tenemos en nuestra naturaleza. Así como las rocas son una agrupación de sustancias químicas que tienen características similares, nosotros somos lo mismo, solamente que esas diferentes combinaciones pudieron hacer que tuviéramos movimientos y que tuviéramos características diferentes al resto de los seres, pero nosotros no es que seamos muy diferentes de lo que nosotros tenemos ahí en nuestra naturaleza. Entonces, esos primeros organismos eran termófilos, anaerobios obligados, fotosintetizadores y fermentadores, o fermentadores, o sea que algunos eran o no fermentadores. ¿Qué es termófilos? Que se adaptan a temperaturas supremamente extremas. Anaerobios obligados significaba que todavía no asimilaban el oxígeno y que obviamente pues estaban necesariamente viviendo sin esa condición de oxígeno. Y ya pues los primeros sintetizadores. Al cabo de 1500 años aparecieron las cianobacterias, mediante la fotosíntesis enriquecieron la atmósfera de oxígeno y 1.000 millones de años más tarde aparecieron los primeros eucariontes. Entonces estamos hablando de que a los 1500 años aparecen esto que nosotros conocemos en la actualidad como cianobacterias, unas de las primeras bacterias, no las primeras, no las primitivas, no los que nosotros hablamos de Lucas, sino aquellos que tienen características de empezar a desarrollar esos primeros cloroplastos primitivos que podían sintetizar el oxígeno. Pero un segundo, que es que no sé si me escribieron acá algo. Ah, no, se están riendo. Es que me llegan tarde esos mensajes. Bueno, y aparece ahí por primera vez el oxígeno y ahí se da el cambio totalmente. En un primer momento, bueno, no, eso ya no vamos a hablar más de esa clasificación. Características entonces ustedes van a comparar como tenemos acá la clasificación de las arqueas en esta diapositiva con respecto a la que aparecía en la página. Acá tenemos 3 grandes grupos de arqueas que llamamos las crenarqueotas, euriarqueotas y corarqueotas. Ojo que de pronto ese otro sí puede estar un poco más actualizado en cuanto a arqueas, entonces vamos a comparar si son los mismos grupos o no. De manera general, fíjense que, por ejemplo, acá nos dice las crenarqueotas son hipertermófilos. ¿Qué significa hipertermófilo? Sin buscarlo en internet, quiero que solamente por el término lleguemos a la conclusión que es hipertermófilo. Profe, termófilo no era sobre las temperaturas que lograban adaptarse, algo así. Exactamente. ¿Y qué es hiper? ¿Profes son los que viven en temperaturas altas?
Excelente, exactamente. Entonces, pero entonces acordémonos que estas arqueas son extremas. O sea, cuando hablamos, si ustedes vieron la diapositiva del cuadro, nos hablaba que son los únicos organismos, teniendo en cuenta bacteria y eucaria, que pueden sobrevivir en temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Eso es muchísimo, o sea, 100 grados centígrados ya es pasadísimo. Entonces, estos son extremófilos y también pueden sobrevivir en temperaturas bajas. Estas se caracterizan más por temperaturas muy altas. Las euriarqueotas son metanogénicas, halófilas. ¿Alguien sabe qué puede llegar a ser esa de metanogénica halófila? O más de metanogénicas y halófilas, que son separados. ¿No son como los parásitos, profe? ¿No? No, señor. Ninguno, metanogénicas. Ah, ¿No les profe, no suena? sé si sea, pero pues lo de halófilas creo que son como aquellos que viven en condiciones, no, con presencia de sales, de algo así. Exactamente, muy bien, David. Pues con Google. Metanogénica no tiene que ver con la palabra metano, que no sé, pues sí, que hace referencia a... Exactamente, sí, muy bien. Y Ángel, ibas a decir, señor, No, está bien, ya. bien. Y Ángel, ibas a decir algo, o se te abrió el micrófono Se accidental. buscó en Google. Ah, Se notó. No, no, estaba en el cuaderno. no puedo juzgar, Ángel, no puedo entrar a decir sí lo hizo, no lo hizo, no sabemos, no sabemos. Pero sí, exactamente, halófila tiene que ver con las sales y metanogénicas, entonces acordémonos que muchas veces en biología, eso es como lo chévere de biología y química, que los mismos nombres, a medida que nosotros vamos conociendo esas raíces o esas raíces que están componiendo las palabras, podemos llegar a las respuestas. Eso no dice metanogénica, no, ni idea, como no lo he escuchado, ya ni idea y me cierro la banda, no. Vamos a ver, metano tiene que ver con metano, con el compuesto metano, CH4, y génico, si ustedes recuerdan Génesis, el libro del Génesis es del origen, ahí sí nos metemos un poco en la parte bíblica. Génesis es el origen del mundo. Entonces, génico es origen de. Entonces, metanogénica significa o bien sea arqueas que sobreviven en ambientes de metano o que producen metano. ¿Listo? Y halófila significa que viven en ambientes extremos de sal. Un tercer grupo, el corarqueota, cuyos integrantes se conocen solo a partir de secuencias de RNA obtenidas. Bueno, aquí simplemente lo que nos está diciendo es que no tenemos muchas características, sino que sabemos que existen y las hemos diferenciado porque el RNA, fíjense que es una cosa muy importante. ¿Qué hizo US? US dijo, dominio arquea, dominio eucaria y dominio bacteria se diferencian en RNA entre sí. O sea, el RNA de las arqueas es diferente al RNA, a la subunidad 16S de las bacterias y es completamente diferente a la unidad 16S de los eucarias. O sea, son diferentes los RNAs de las unidades 16S. Pero entre arqueas se parecen, entre eucarias, todos los 16S se parecen, y entre arqueas también, bueno, no sé si lo deja al revés, pero a lo que me refiero es que cada dominio tiene su RNA que lo hace característico y ese RNA en todos los eucarias es el mismo, en todos las arqueas es el mismo, en todas las bacterias es el mismo. Pero entonces acá, como no tenemos mucha información, lo que nos quiere decir este corarqueota es que solamente tenemos información a nivel 16S. Ojo que esto sí lo pueden completar mejor con la página que les di, ¿listo? ¿Qué significa grupo monofilético? Monofilético es cuando nosotros tenemos un solo organismo que le da origen a todo. Entonces, acá cuando decimos que no es monofilético, significa que pueden haber varios ancestros para estos grupos. Por lo tanto, estos tres grupos pueden ser muy diferentes entre sí.
¿Por qué? Porque este puede tener su propio ancestro, Corarqueota, Euriarqueota tiene su propio ancestro y Crenarqueota tiene su propio ancestro. A eso nos referimos con polifilético. Es lo mismo que cuando hablamos de monoteístas y politeístas. Monoteístas son los que tienen un solo Dios y politeístas tienen varios. De pronto para los que quieran hacer esa asociación. Y ya por último, para terminar muy rápidamente, el dominio de bacteria, entonces ya hablamos de 12 linajes diferentes. Si nos vamos netamente a hablar de las características de ese RNA ribosomal. Los organismos más antiguos son hipertermófilos y anaerobios, pero pues ya tenemos que aquí hay más diversidad. Y los más modernos, que hablamos de las gram positivas, las cianobacterias y las proteobacterias. Es muy diverso, pueden habitar en aguas dulces, salobres, zonas calientes, frías, terrenos fangosos, fisuras de rocas e incluso hasta en nuestro organismo, ¿no? Entonces estos se caracterizan porque colonizan las bacterias impresionantemente todos los ambientes. Acá está, en resumen, para no hablar de todo esto, nos habla de esos ambientes extremófilos que habitan las bacterias, mayores a 100 grados o menores a 0 grados, que hablamos de los psicrófilos. Esos psicrófilos son esos organismos que en este caso específicamente son las arqueas que habitan ese tipo de ambientes. Pero, por ejemplo, tenemos que tienen diferentes formas, ¿sí? Entonces tenemos acá diferentes morfologías. Por eso, por ejemplo, en grupos como estos es supremamente complicado hacer estudios morfológicos. Y aquí es donde ha funcionado más los estudios moleculares. Características generales son, hablando de los dos, hablando de los dos grupos, son unicelulares. Ahí ustedes de todas maneras pueden ir completando esa información, por eso era que yo les decía que es súper importante que hagan eso, porque ahí van a tener ustedes toda la información necesaria que necesitamos para conocer ahorita. Diversos tamaños y diversas formas, tanto más para bacterias que para arqueas, pero sucede igual. Esta es la estructura básica de una bacteria. Tenemos normalmente flagelos, organización interna, DNA esparcido por todo el citoplasma, una cápsula. Esta cápsula es supremamente importante para la defensa ante los antibióticos. Tenemos la pared celular, la fimbria y pues el cromosoma. Acordémonos que esto de cromosoma ya es muy implementado, pero no es que sea un cromosoma, así como tal, como conocemos un cromosoma, no. Y aquí empezamos a ver cada una de las características que por el momento, o sea, a fondo me interesa que lo tengan claro y lo tengan en sus apuntes, más no necesariamente pues así súper bien entendido, más bien me hacen preguntas en la siguiente clase. En la siguiente clase entonces vamos a ver cada uno de los reinos, pero sobre todo quiero que ustedes interactúen más acerca de las búsquedas. Se me pasó el tiempo, pero ¿tienen alguna duda, acotación o información extra que me quieran dar o dudas, preguntas, lo que tengan antes de finalizar la clase? Profe, Sí, señor. pues es que la vez pasada yo había visto por ahí uno de esos videos donde mencionan un animal, no me acuerdo cómo es que se llama, el oso de agua, Sí, puede ese ser. que decía que pues era un animalito pues inofensivo, pero que se consideraba como el más resistente pues porque era capaz incluso de vivir fuera de la tierra, que porque resistía temperaturas altísimas como de 150 grados y que incluso podría sobrevivir por debajo del cero absoluto. Ah, no, yo ya sé de qué estás hablando tú, de los tardígrados. Eso. Sí, los tardígrados y que es que cuando dijiste osa de agua realmente me estaba imaginando a un osito como tal. Sí, estos también pertenecen a los animales, pero entonces es del filum o filo que se llama tardígrados. Ahorita no me acuerdo más información así como específica al respecto, pero sí, son unos que tienen, como parece que tuvieran un solo ojo, que fueran como Lila, la de Futurama, ¿cómo es que se llama eso? Los que tienen un solo ojo. ¿Cómo es? Cíclopes. Cíclopes. Cíclopes, eso, que parece que fueran un cíclope.
Ellos pueden habitar ambientes muy extremos y sí, es posible que digamos que si nosotros hablamos de pronto organismos que puedan habitar otro tipo de ambientes extremos, ellos serían unos, al igual que las arqueas y demás, sí, ellos serían como los ideales para hacer esto. Estos también son un tipo de animales, parecen en fotos así como de microscopio, parecen muy protistos, pero sí son animales, sí, muy bien. Son eucariotas y son animales. Muy bien, Luis Gustavo. ¿Alguna otra duda, comentario adicional? Bueno, entonces, señor. Mañana vas a hacer clases que como mañana el laboratorio. Mañana voy a hacer clases, sí, mi querida Juliet Tatiana. Mañana voy a hacer clase porque necesitamos terminar de ver esta temática. Por eso también les dejé, si ustedes se dieron cuenta, les dejé la entrega de laboratorio para la noche, para las 11 de la noche, pero incluso si necesitan un día más, no hay problema, ¿sí? Yo no tengo lío en eso. Lo que pasa es que ya me toca adelantar un poquito las entregas porque necesito ponerme al día con las calificaciones, que de esta semana no puede pasar la entrega de sus calificaciones. Ese es mi propósito firme porque no quiero esperar a último momento para que ustedes se enteren de sus notas. Profe, Señor. disculpa, es que no se te escuchó de lo que dijiste anteriormente porque se te fue el audio. Ah, carambas, que les estaba diciendo que se me olvidó. ¿Qué fue lo que me preguntó Juliet Tatiana? Ah, que si mañana hay Las clases, notas, sí. lo más posible. No, sí, que esta semana, o sea, pase lo que pase esta semana, o sea, por tarde, el viernes ustedes ya tienen sus notas parciales, participaciones y todo, ¿sí? Eso sí, ténganlo más que real y más que seguro, pero, o sea, y si necesitan tiempo, más tiempo para la entrega, les concedo un día, no les puedo conceder más tiempo de eso, del laboratorio, pero mañana sí tenemos clase con los dos grupos, o sea, a las 9 y a las 2 de la tarde. Julián, dime. O sea que a los dos grupos les vas a entregar las notas de una vez. Pero a más tardar el viernes, yo sé que mañana no les alcanzo, o sea, les envío lo que alcanza a tener mañana. Hoy me voy a dedicar, o sea, me he dedicado en estos días y esta tarde me dedico a todo lo que sea notas. Profe, ¿me puede repetir una definición de metanogénicas? Metanogénicas es que producen metano o que pueden vivir, o sea, que pueden metabolizar el metano, es decir, que pueden vivir en ambientes donde exista metano, que son muy pocos lo que lo pueden hacer y básicamente son las arqueas las únicas que pueden metabolizar el metano. Y esto es muy importante porque por eso era que se creía que ellas eran las más ancestrales, porque como las condiciones iniciales eran con metano, se decía las más ancestrales son las arqueas, pero ha habido mucha diversificación y evolución de ellas. Sí, chicos, mañana entonces nos vemos. Monofilético que tienen un solo ancestro, o sea, como un solo papá, diga. No, es que no me gusta decir papá porque a veces ustedes se confunden con lo que es de verdad el término papá. Un solo ancestro, un solo ancestro. Sí, o sea, cuando por ejemplo en el árbol filogenético se ve un solo punto de donde parte todo, como Luca. Luca, nosotros somos monofiléticos porque todos venimos de Luca. Pero, por ejemplo, el caso de las arqueas, ese grupo arquea, por ejemplo, el caso de los eucarias, se habla que todos tenemos una eucaria ancestral, pero en el caso de las arqueas se habla que pueden tener varios ancestros, todavía no se ha descubierto un solo ancestro para todos, entonces eso sería polifilético. Mañana entonces tenemos clase, con ustedes seguimos normal, o sea, con el grupo que tenemos clase ahorita, es decir, el grupo A, empezamos desde características generales de hongos, plantas, animales, pero quiero que lo hagan más ustedes y yo más bien les empiezo a aclarar dudas. ¿Listo? Básense mucho en la página, ¿sí? Por si tienen de pronto dudas en la clasificación y eso. Con el otro grupo, como muchos de ustedes acá, yo no voy a volver a hacer como toda la información que doy, sino me voy a centrar un poco más en los reinos para que lo tengan presente. Por eso, si leen algo de evolución y eso, me cuentan si mañana tienen dudas, ¿vale? Entonces quedamos así, mis queridos chicos, no hay sea que me empiecen a sacar, aunque pues parece que no.
Pero un abracito para todos y nos encontramos mañana con unos a las 9 y con los otros a las 2, ¿vale? Un Bueno, abracito, profe. chicos, que Bueno, estén profe. bien. Chao, Gracias. chao. Mañana sí espero que hablen, ¿no? Porque qué desilusión. Profe, qué pena, ¿cuándo es que es el parcial? Con ustedes el viernes. Ok. Pero voy a ver, yo les defino algo, si hay algún cambio, porque es que quisiera hacerlo al tiempo para todos. Entonces voy a ver si me autorizan. Profe, una Sí, pregunta. profe. Los colados tenemos el parcial el jueves, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Pero es que creo que todos ustedes tienen libre el viernes, entonces no sé si de pronto lo movamos para el viernes para todos a la misma hora. Váyanlo pensando los del jueves y tienen un día más para preparar el parcial. Uy, sí. Me parece, profe, me parece. Sí, profe. A mí también me Profe, parece. no. Sí, entonces para dejarlo ahí y evitar problemas, porque es que sí, bueno, digamos que sobre todo nos convendría a todos, pero entonces necesitaría Sí. hacer consenso, pero yo les escribo en WhatsApp y lo hacemos el viernes a las 9. Profe, si lo haces el viernes, ¿a qué hora sería? A las 9, que es cuando ustedes tendrían libre, porque todos tenían libre esa hora, ¿se acuerdan? Todos tenían clase, mejor dicho, conmigo a esa hora, todos. Sí, Ustedes señora. los separaron, pero ese día tenían a esa hora. Entonces, ahorita de todas maneras yo les escribo al chat, pero los del grupo así fijo viernes a las 9 y los otros vamos a concertar si todos están de acuerdo, que yo esperaría que sí. Sí, profe. Bueno, chicos, un abracito. Ahora sí los dejo porque me regañan. Chao, Profe, criaturas. yo digo Señor. que no participaron es porque no estás dando ya puntos. Ay, ay, Yo no, creo que debe Ángel. ser eso. Uy, interés, ¿cuánto vales? Yo no digo eso, o sea, a mí Uy, me... Ángel No, asqueroso. Yo digo No, eso. no. no, Sáquese. no, Ángel, Grosero. yo, no, sabes que sí te creo, Ángel, porque mira que tú estás hablando con cero interés. Ángel, te valoro tanto eso. Mira que, por ejemplo, David, Nicolás, Julián, hoy hablaron abiertamente sin necesidad de los puntos. Oye, me voy más triste, Ángel, me voy más triste. Esto Denle me un decepciona. punto. Te voy a dar 10 puntos por eso, Ángel. Sí, señora, Jensi. Ay, no, Jensi, No, tú que también, va. tu A Julián participación y a de hoy me Nicolás y a gusta David mucho. también. Julián, Nicolás, David. David. La mía también, profe. Ah, sí, sí, Tomás participó al principio, pero sí participó. Bueno, mis chicos, ya ahora sí los dejo a los que están ahí activos todavía, porque los otros ya deben estar almorzando. Chao, chicos, feliz tarde para Bueno, todos. profe. Chao, profe, que Ah, estés profe. Chao. Chao, Profe, chao. profe.